gracias al Señor por este momento. Qué precioso es entrar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Vamos a tocar la segunda parte de lo que es disciplinas espirituales para la piedad. Las disciplinas espirituales para la piedad, muy bien la palabra del Señor lo dice, para la piedad, para ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo, más piadosos, más amorosos, más bondadosos, más perdonadores. La piedad que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, que hace más de 2000 años atrás Él estuvo caminando por esta tierra. Eso es tan real y tan verídico y sincero que eso es así, que aún la ciencia lo ha demostrado y no lo puede negar. Vamos a ver en esta mañana, ya conocemos la cita bíblica de Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 10 o al 11, como usted quiera seguirla. Vamos a ver 10 propósitos bíblicos por el cual deberíamos ayunar y orar. Lo dijimos la semana pasada para hacer un recordatorio, la semana pasada, el domingo, que el ayuno, si no tiene un propósito, si no tiene oración, si no tiene devoción, si no tiene Biblia, no es un ayuno espiritual. Eso no es un ayuno para Dios. Eso es una dieta, eso es una huelga de hambre, o como usted quiera saberlo, o usted quiera verlo. Simplemente es una dieta. Dejar de comer o padecer hambre, en otras palabras. Dijimos el anterior domingo que el ayuno no es el último ataque o choque frontal contra el cuerpo para bajar de peso. No, eso no es. El ayuno no es eso. Ayunar sin devoción, sin alabanza, sin meditar en la palabra, sin estar en un tiempo dedicado al Señor, eso no es ayuno espiritual. Dijimos también que el ayuno es solamente para los hijos de Dios. Es solamente para los cristianos. Dijimos, porque si nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, Mateo capítulo 6, solamente un hijo dice padre al que es su padre. Padre nuestro que estás en los cielos. El ayuno o todas las disciplinas espirituales no es para cualquiera. No es para cualquiera. Partiendo de esta primicia, vamos al punto número 1. Entramos en materia. El punto número 1, o uno de los propósitos bíblicos por lo cual deberíamos ayunar y orar, es para fortalecer nuestra oración. Acordémonos que la oración también es una disciplina espiritual. Y yo en esa oración puedo fortalecerla más si yo ayuno en medio de mi oración. El reformador Juan Calvino dijo una vez: cada vez que los hombres oran a Dios con respecto a cualquier asunto importante, sería conveniente aplicar el ayuno. Note usted que Juan Calvino no decía es obligatorio que usted cuando esté orando ayune, no. Porque dijimos, y lo tenemos que tener bien claro, iglesia del Señor, que ninguna de las cosas de la iglesia son obligatorias. Ninguna. El venir a la iglesia no es obligación. El cantar no es obligación. El orar no es obligación. El leer la Biblia no es obligación. El ayunar no es obligación. Nada que nosotros hagamos espiritualmente es por obligación. Pero hay un mandato en la palabra que a los hijos de Dios se le demanda. Lo hacemos por amor. Por amor a aquel que nos ha rescatado, aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Colosenses 1:13. Lo hacemos todo por amor. Y yo siempre pongo de ejemplo la pareja, ¿no? El matrimonio o el noviazgo. O cuando un muchacho o una muchacha se atraen y están ahí queriendo, como dicen en España, tontear, y están ahí en sus miraditas, en sus cosas, o ahora actualmente en el WhatsApp y en el teléfono y esperando la llamada. ¿Se siente obligado a hacerlo?
Sí y no. Sí y no. No porque lo hago por amor, porque me atrae. Porque siento la necesidad de escuchar un hola. Hola, ¿cómo estás? Uy, mi corazón palpita. 300%. Solamente escuchar su voz. No sabe ni cantar, pero qué hermosa es tu voz. ¿No? ¿Cómo cambia todo? El amor. El amor. El gusto que están haciendo en el corazón de esa persona, hombre o mujer, cualquiera de los dos. Y en el matrimonio es lo mismo, cuando el amor no ha muerto, no se ha ido. Es lo mismo. Me deleito. Me deleito en hacerle bien a la persona que vive conmigo. Me deleito en hacerle bien a esa persona que duerme y se levanta conmigo. Aquella persona que me aguanta, me soporta mis impaciencias, mis defectos y tantas cosas que yo tengo. Y quiero agradarla, quiero agradarle a él o a ella. Es lo mismo. ¿Cambia la situación? No, no cambia. Es el amor. Es el amor, es el compromiso. Esdras capítulo 8, versículo 29. Esdras 8, 29. Eso se encuentra después de Segunda de Crónicas. 8:23, perdón. Podemos ayunar para fortalecer nuestra oración. Dice así la palabra del Señor. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto. Y Él escuchó, dice que nuestra súplica. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto. ¿Y qué dice? El Señor escuchó mi súplica. Tenemos que saber, hermano, y quiero dejarlo bien claro, por favor, atiéndame. Para ir comenzando, para que no podamos malinterpretar las Sagradas Escrituras. El ayuno o la oración o cualquier disciplina no mueve la mano de Dios. Escúchenme bien, por favor. No, el ayuno o la oración o la alabanza o la santidad o cualquier disciplina que usted esté ejercitando o quiera ejercitar, no es una palanca que usted la mueve para que le caiga algo. No, eso no es. Si Dios te va a bendecir, Él te va a bendecir ayunando o no ayunando, orando o no orando. Él te va a bendecir. Él te va a cuidar. Su promesa está ahí. Dice que a sus ángeles mandará. Los ángeles están para guardar la iglesia. No es necesario que tú ayunes o ores. La protección de Dios lo tenemos todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. En el contexto de las disciplinas espirituales, el ayuno es para fortalecer tu vida de oración. Para fortalecer, es como si tú le eches abono a la planta, agua, sulfates, hagas una buena poda. Es un fortalecimiento para que tenga un buen fruto. Eso no obliga a Dios a favor tuyo. No, Dios no se siente obligado con nadie. Yo quiero que usted lo sepa eso. Y usted me puede preguntar, pero pastor, ¿por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya Dios lo dio todo por la iglesia. Ya Dios lo dio. ¿Cómo que lo dio todo, pastor? Dios. Hermano, yo le preguntaría aquí a Diana. ¿Usted lo entregaría a Andrés y a Rosa y a su otro niño por el pueblo de Lin para que lo maten? Lo va a entregar todo su ser. Tuvo 9 meses en su vientre. 9 por 3. Más de 2 años en su vientre. Me quedo sola. Está ahí todo. Hermano, Dios entregó a Cristo, su único hijo. Todo lo entregó por usted. Ahora ya no, Dios no necesita darle nada. Nosotros lo tenemos todo. Lo tenemos a Cristo y lo tenemos todo. Colosenses 2, 9 y 10. En Él estamos completos. Estamos hablando, para que usted ubique, aquellos que no han venido los domingos pasados, en disciplinas
en algo que nosotros tenemos que vivir, en algo que se tiene que hacer continuo, en algo que se tiene que hacer una costumbre para nosotros como cristianos. El ayuno nace en Dios y Él dice que lo usemos para fortalecernos a nosotros mismos. Vamos a Nehemías, un poquito más adelante, Nehemías 1:4, 3-4 hojas más adelante de Esdras, Nehemías 1:4, dice así: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando. Wow, ayunando y orando. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel 9:3. Ezequiel 9:3 dice así: volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Me volví a Dios. Volví mi rostro al Señor para buscarle ¿en qué? En ayuno y en oración, en cilicio y en ceniza. Daniel capítulo 9, versículo 3. Esta es la mentalidad. Esta es la genuina petición delante de Dios que nosotros podemos hacer. Todos los demás propósitos estarán involucrados con la oración. Si usted se da cuenta, hermano, si usted practica alguna disciplina espiritual en su vida, siempre estará involucrada la oración en todo lo que es las disciplinas espirituales. Aun cuando nosotros estamos alabando a nuestro Dios, ¿a usted no le nace el hacer una pequeña oración en algún momento alabando al Señor de todo corazón? Y es así, hermanito, es así. Punto número 2. Podemos ayunar para buscar la guía de parte de Dios. Podemos ayunar para buscar de parte de Dios su guía, que Él nos guíe. Si nosotros no ayunamos para buscar la dirección de Dios, en ciertas cosas estamos perdidos. Estamos perdiendo bendiciones de parte de Dios cuando nosotros no ayunamos para buscar la dirección de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una compra de coche, una compra de casa, una compra de ciertas cosas que nosotros algunas veces deseamos, nosotros, porque me gustó y ya está. Y a lo mejor en 2 días se rompió, te engañaron. La compraste, la casa estaba llena de huecos por todas partes, cayó la gota fría y te entró agua por todas partes, más llueve dentro de tu casa que afuera. Las tuberías eran antiguas, riega por todos lados, el aseo echado a perder, la cocina no vale. Pero antes te lo mostraron todo bonito. Y algunas veces nosotros caemos en ese tipo de cosas por no buscar la dirección de Dios. Esto es como una brújula, como un mapa que alguien te va mostrando hacia dónde tienes que ir, hacia dónde tienes que ir. Es como cuando, yo me acuerdo cuando yo llegué por primera vez a Madrid. En Madrid, cuando tú llegas en ciertos lugares de las bocas de los metros, te reparten un mapa para ver dónde estás, en qué línea de metro estás, en qué línea de bus vas a coger para llegar a cierto lugar. Si tú no coges eso, vas a estar perdido. No vas a saber ubicarte. En la gran mayoría de estos lugares estamos sin dirección. A Dios le ha placido bendecirte en ese tiempo, en el tiempo de búsqueda de Él, buscando su dirección. Mire, vamos a ver en Jueces capítulo 20, versículos 26 al 28. Jueces 20. Jueces 20, 26. Jueces 26 al 28, dice la palabra del Señor así: todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel y lloraron
Y permanecieron allí delante del Señor y ayunaron ese día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante del Señor. Y consultaron, escuche bien, y consultaron los hijos de Israel al Señor, porque el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, estaba delante de ella para ministrar en aquellos días, diciendo: volveré a salir otra vez a combatir contra los hijos de mi hermano Benjamín, ¿o desistiré? Es la pregunta. Y el Señor dijo, escuche bien, ahí está la respuesta. ¿Qué dijo el Señor? Sí, subid. Hermano, todo el capítulo 20 de Jueces, en el contexto habla de la dirección, de pedir dirección de Dios, de pedir dirección de Dios. ¿Sabe cómo vive la iglesia ahora en estos tiempos? Por causa y la falta de oración y de ayuno, viven en fracasos, viven en derrotas, viven en llantos, viven en amarguras. ¿Por qué? Porque no hay dirección de Dios para sus vidas. Volviendo otra vez de nuevo al matrimonio, al noviazgo, por no buscar dirección de Dios en ayuno, en oración, ahí están metidos en llantos y en lágrimas. Ahora arrepentidos porque el joven que estaba ahí, guapo, bien puesto, ahora se convirtió en un oso, un maltratador, un bueno para nada, ahora no sirve para nada. La mujer que estaba bella, guapísima, ahora se volvió ¿qué? Por no buscar a Dios dirección en ayuno y en oración. El libro lo deja bien claro. Le pregunta al Señor: Señor, ¿volveré a subir para combatir? Y el Señor le dijo: sube, porque yo te voy a dar la victoria. ¿Quieres olvidarte de los fracasos? ¿Quieres ya no llorar por ciertas cosas? Hermano, ora y ayuna. Busca dirección de Dios. Busca dirección de Dios. El propósito y el tema del capítulo, hermano, donde el libro de Jueces nos relata la historia, era de guerra. No era de un tema fácil. Era de morir o vivir. Y el sacerdote que ministraba dijo: Señor, subiré. Voy a ayunar, voy a orar para buscar tu dirección. Él no dijo: vamos a hacer un sancochito, vamos a hacer unas arepitas, una comidita, un churrasquito y luego felices vamos a ir fuerte a la guerra. No, él no dijo eso. Vamos a ayunar y vamos a orar para buscar la dirección de Dios. Vamos a fortalecer el espíritu y no el cuerpo para buscar la dirección de Dios. ¿Tú quieres dirección de Dios para tu vida? ¿Para tu estudio? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde me voy a congregar? ¿Será que Dios quiere que yo viaje? ¿Será que Dios quiere que yo haga esto? ¿Has ayunado? ¿Has orado? ¿Has buscado la dirección de Dios? Muy bien, sigue adelante. Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando yo estaba joven, estaba en la iglesia, uno de los consejos que me dio el pastor a mí fue eso: Jesús, cuando te toque ciertas cosas en tu vida, ayuna y ora. Busca dirección de Dios. Nunca tomes una decisión para tu bienestar, porque te gusta, porque tus deseos estén ahí. No, sino que sean la dirección de Dios, los deseos de Dios, el gusto de Dios. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. El ayuno no me hace más merecedor del perdón de Dios. Cuando yo ayuno, no es que yo merezco más perdón de Dios que el que no ayuna dentro de la congregación o dentro de la iglesia. El ayuno no me hace más, hermano, más humilde. No, para nada, ni mucho menos. Donde tú empieces a pensar eso, hermano, tú estás pisando
las orillas y los terrenos del orgullo. Porque en primer lugar, dijimos el pasado domingo, en la medida que se trate, que nadie se entere que tú estés ayunando. Que nadie se entere que tú estás ayunando. El ayuno no me hace merecedor más del perdón de Dios, de lo que Él ya me ha perdonado a mí. El que ayuna solamente está expresando el dolor, algunas veces por el pecado, algunas veces por alegría, algunas veces por intercesión de alguna familia, algunas veces por enfermedad de algún familiar, algunas veces por un problema que le está pasando. Está expresando el dolor, la alegría, por diferentes temas o propósitos que él ha decidido ayunar. Algunas veces por el pecado de otro. Él se enteró que una persona ha caído en pecado, está en pecado, y él decide solo en su casa orar y ayunar para que Dios restaure y limpie y purifique la vida de su hermano sin que nadie se entere. Y luego cuando ve a la iglesia y lo ve llegar a ese hermano, él solo se regocija y le dice: Señor, gracias porque tú escuchaste, tú fuiste misericordioso y lo has restaurado y lo has traído otra vez de nuevo. Esa es la actitud que tenemos que tomar. Mire, vamos a leer 1 Samuel capítulo 20, versículo 34. Primera de Samuel, veinte 34. Primera de Samuel 20, 34. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había hecho afrenta. Algunas veces ayunamos, hermano, en el contexto de David, de Jonatán, porque sintió vergüenza ajena por el pecado que su padre había cometido, por el tremendo pecado. ¿Conocen la historia de David? Hermanos, ¿han leído esta parte? David es un hombre, un joven excelente. Y algunas veces dice que estaban en un banquete y el rey Saúl se le antojaba y agarraba la espada, la lanza y ¡fum! Se la lanzaba. Y David esquivando lanza. A una persona que se portaba muy bien, que honraba al rey, que respetaba al rey. Y dice que Jonatán ayunó por la afrenta de su propio padre, por el pecado de su padre. Algunas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando nos enteremos de algo, de algún pecado de algún hermano, solo nosotros ayunar por la afrenta que ha cometido mi hermano, por la familia que ha entrado en esta rebeldía. Orar y ayunar y orar para que el Señor tenga misericordia. Amén. Punto número 4. Punto número 3, sí. Perdón, me he saltado. Para expresar el duelo o el dolor. Vamos a 1 Samuel, capítulo 31, verso 13. Ahí mismo, donde estamos. 1 Samuel 31, 13. Dice: y tomando sus huesos, los enterraron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron allí. ¿Cuántos días? ¿De quién está hablando el capítulo? ¿De quién? ¿Los huesos de quién eran? De Saúl. El pueblo se dolió, hermano. Se dolió por la muerte de este hombre. Y ayunaron. El pueblo estaba dolido. Estaba llorando por la muerte de este hombre.
Era un hombre que murió sin el Espíritu de Dios. Y aún el pueblo le dolió, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a ver otro caso. Segunda de Samuel, capítulo 11, capítulo 1. Segunda de Samuel, capítulo 1. Versículos 11 y 12, dice así. Segunda de Samuel 1, 11 al adelante. Entonces David agarró su ropa y la rasgó, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Hermano, había un dolor, había un dolor. Había un llanto en su corazón, en su espíritu estaban dolidos por la muerte de este hombre. Y esto no vamos a malinterpretar, hermano. No estamos ayunando para que Dios lo saque del purgatorio a Saúl. No. David no estaba orando y ayunando por eso. Para que Dios lo perdone, porque ha muerto sin ti, Señor. No, hermanito. El purgatorio no existe. No existe un medio intermedio ahí como dice alguna doctrina de por ahí. No. Hay un dolor, me duele a mí por la pérdida de este amigo mío. Y yo puedo ayunar porque me duele. Es bíblico. David estaba dolido por la muerte de su amigo Jonatán, por su padre. Y no tenemos nada que involucrar porque estén ayunando por un muerto específicamente, sino porque probablemente le estaban expresando a Dios algunas veces por sus propios pecados de ellos tenían. Por sus propios pecados. Y el dolor los llevaba a ayunar y a orar. Su oración tenía que ser: Señor, ayúdame. Señor, me duele. Señor, no quiero volver a cometer ningún tipo de agravio contra ti. Cuando nosotros estamos, ¿cómo puedo explicar esto? Se me fue el ejemplo de la cabeza que tenía. Bueno, si me acuerdo más adelante lo digo. El hecho de que yo ayune más días o menos días, no quiero hacer pensar que Dios, por mis sentimientos o por mis días más de ayunar, me va a favorecer. Que un hermano que ayunó mediodía, que un hermano que estuvo 2 días y yo por 7 días. No tiene nada que ver con eso. Dios no me va a favorecer ni más ni menos. Ni más ni menos. Acordémonos, hermano, estamos en el contexto general. Las disciplinas espirituales son para ser cada día más como Cristo. Nada más, nada menos. Ser como Cristo en nuestras vidas. Mis sentimientos no tienen que cambiar. El sentimiento de Dios no va a cambiar. El sentimiento hacia nosotros de Dios va a seguir siendo lo mismo. Lo que hace la diferencia simplemente es un día más, unas horas más, nada más. Pero Dios va a seguir sintiendo el mismo amor, la misma expresión de amor hacia ti y hacia mí. No va a cambiar. Nada va a cambiar. Punto número 4. Ayunamos para buscar la liberación o la protección que nosotros podamos tener en algún momento. Oramos por la protección de Dios en nuestra vida. Segunda de Crónicas 23. Más adelante, Segunda de Crónicas, antes de Edra, lo dije yo. 23. Segunda de Crónicas 23 dice así: y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Yo me pregunto, ¿será que nosotros no tenemos miedo? ¿Será que nadie de nosotros tiene miedo? En el contexto de esta lectura, Josafat, ¿por qué tuvo miedo? Venía la guerra, hermano. Venía la guerra.
Y dice que Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá, buscando la protección del Señor. Muchas veces cuando te muevas a algún lugar, hermano, vas a sentir miedo, vas a tener temor. Pero Dios a través de su palabra te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo no te he dejado. Yo no te he desamparado. Yo estoy contigo. Porque es una realidad. Es una realidad, hermano. Si usted es normal, común y corriente, un ser humano como yo, usted va a tener miedo algunas veces. Va a sentir temor algunas veces. Y es normal en el ser humano. Ahora, la diferencia entre el mundo que tiene miedo y nosotros que también tenemos miedo, la marca nuestro Señor Jesucristo, que está con nosotros. Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cuida y Él nos guía. Y Él nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Dios ha prometido guardarnos y cuidarnos soberanamente. Soberanamente. Esdras capítulo 8, 21. Esdras 8, 21. Dice Esdras: entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para que nos protegiesen del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a Él, nuestro Dios, acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Hermano, ¿qué hizo Esdras? ¿El contexto cuál es? El retorno a casa. Ese es el contexto. El pueblo de Israel había sido liberado. Estaban volviendo a casa. Y dice que él tuvo vergüenza de decirle al rey, ¿me puede proveer 200 caballos con hombres de guerra con escudo y un ejército fuerte para que sea nuestro guardaespaldas hasta que nosotros lleguemos a casa? Tuve vergüenza, dice Esdras, porque yo le dije, Dios es propicio y guarda a su pueblo. Hermano, ¿vas a hacer un viaje? Porque aquí estamos hablando de un viaje. Esdras estaba viajando largo. Buscó la dirección de Dios en ayuno y oración. Mire, vamos a volver un poquito atrás. Entonces proclamé ayuno allí, junto al río Ahava, un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Estaban saliendo todo el pueblo del cautiverio. Habían niños, animales, y estaban ayunando y orando a Dios para que Dios lo guardase, para que Dios lo cuidase. Versículo 22, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas de hombres de a caballo para protegernos. ¿De quién lo iban a proteger? De los enemigos, dice. Hermano, iglesia, escúchame bien. Tú has venido los martes que estamos predicando tierra hostil. Los martes aquí en la iglesia estamos predicando tierra hostil. Escuche bien. El cristiano no camina bajo terreno fácil. El cristiano camina bajo territorios peligrosos. Estamos en un campo minado. Tenemos enemigos. Tú y yo como cristianos tenemos al enemigo más feroz y más fuerte y más poderoso, que es Satanás. Pero nuestro Dios que está con nosotros está para guardarnos, protegernos y cuidarnos y guiarnos en el camino. ¿Tú has ayunado por el viaje que vas a hacer, por el lugar donde vas a ir? Por eso es que nosotros cuando salimos, agarramos el coche, salimos de nuestra casa con nuestra familia, nosotros solos, para ir a Murcia, para ir a Iso, para ir en el camino. Estás orando para que Dios te guarde, para que Dios guarde.
a su pueblo para que Dios te cuide en el camino, en el trayecto. Cuando sales de tu casa al trabajo, tú le pides que Dios te guarde, te cuide. Dice la Biblia que Esdras ayunaron y oraron por la protección de Dios. Y hay un caso tremendo que a mí me hizo llorar cuando estaba en este versículo. Segunda de Reyes, más atrás, capítulo 6. Algunos se van a acordar. Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Segunda de Reyes 6, 15. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. ¿Quiénes eran esos? Los enemigos. Rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros, ¿qué dice la lectura? Porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y se imagina usted al siervo Giezi, Eliseo: Señor, pero ¿cómo que son más los que están con nosotros que los que están con ellos? La ciudad está cercada. Mira, los carros nos van a matar, vamos a morir. El ejército sirio con gente de a caballo, hombres de guerra desde los 8 años preparados en el combate. Ahora vamos a morir. Y yo me imagino a Eliseo diciéndole a Dios: Señor, convierte a este inconverso, impío y pecador, y ábrele los ojos para que pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Biblia, escuche lo que dice el versículo 17. Entonces Eliseo oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que él vea. Y el Señor abrió los ojos de criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros, fuego alrededor de Eliseo. Wow, hermano, wow. Esto es real, esto es verdadero. Dios manda carros, ángeles de a caballo, fuego alrededor de su pueblo. Él guarda, Él protege a su iglesia. No estamos solos. Tú y yo no caminamos solos. Nunca te atrevas a decir que tú estás solo. Dios está contigo. Los ángeles están contigo. Él te guarda, Él te protege. Carros de fuego, ángeles preparados para defender a Eliseo. Hermano, si ahí habían 2 solamente, Giezi y Eliseo, y aquí vemos más de 20. ¿Cuántos ángeles hay en este lugar, hermano? Para guardar a su pueblo, para cuidarnos y protegernos. Por eso necesitamos orar, para buscar la protección de Dios. Necesitamos ayunar para ser sensible a la voz de Dios. Punto número 5. Para manifestar un arrepentimiento genuino. Aquí podemos expresar un genuino dolor y un verdadero volvernos a Dios en compromiso. ¿En compromiso de qué? En compromiso de volver a no cometer el pecado. Cualquier pecado que hayas cometido, hermano. Necesitamos ayunar para comprometernos con el Señor y decir en genuino arrepentimiento: Señor, hazme odiar este pecado que he cometido. A ti no te puedo engañar, Señor. Yo he pecado, he fallado, he mentido, he robado, he codiciado a la mujer de mi prójimo, he codiciado al hombre de mi prójimo. No, me arrepiento en polvo y ceniza, en ayuno y oración. Y Señor, apártame de este pecado. Necesitamos ayunar para buscar y manifestar un verdadero y genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Primera de Samuel 7:6. Primera de Samuel 7:6 dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Ayunaron y se convirtieron, confesaron su pecado. Confesaron su pecado.
hemos pecado. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado. Joel capítulo 2, 12. Joel 2, 12. Aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón. Volver, ¿qué es volver? Arrepentirse. En su versión que usted estará leyendo ahora mismo dice, convertíos a mí. Con ayuno, ¿qué más? Llanto y lamento. Volveos a mí, dice el Señor. Dios le dice al pueblo, vuelve a mí. De esta forma, porque el pueblo siempre dice, ¿cómo me voy a volver al Señor? ¿Qué voy a hacer? Pues Dios te dice, vuelve en lloro, lamento, en ayuno. Vuélvete al Señor. El contexto del capítulo 2 de Joel es el pecado, hermano. La gente estaba en pecado. El pueblo estaba en pecado. La ciudad estaba en pecado. Cuando el pecado es demasiado atractivo para mí, necesitamos buscarlo al Señor en ayuno. Ordenar esas pasiones que están mal. Porque me atrae. Ese pecado me atrae. Hermano, si usted es un ser humano normal, común y corriente, a usted le va a atraer lo malo. Porque lo malo atrae. Y usted necesita ayunar por eso, por ese motivo. El pecado atrae, el pecado seduce, el pecado es bonito, es lindo. Y usted necesita ayunar. Por eso dice la Biblia, aún ahora declara el Señor, volveos a mí. ¿De qué? De tu pecado. El pueblo estaba en pecado. Volveos a mí, arrepiéntanse con ayuno, llanto y lloro. Vuélvete al Señor si has cometido pecado. Si estás en pecado, hoy es el día del Señor de arrepentimiento genuino y verdadero. Podemos ver el ejemplo de Jonás en Jonás capítulo 1, como el rey proclamó ayuno y oración. Ni los peces, ni los animales coman ni beban nada. En toda la ciudad de Nínive se proclama ayuno y oración. ¿Y qué pasó? El pueblo se arrepintió y Dios perdonó y no lo destruyó. Esa generación no lo destruyó, pero la otra quedó carbonizada. Hermano, la generación que se arrepiente, Dios perdona. Hay un arrepentimiento genuino y verdadero. Dios perdonó al pueblo. El ayuno fue el acompañante del arrepentimiento. Vuelvo a explicarlo de nuevo. El ayuno no va a mover, no es una palanca que mueve a Dios, no. El ayuno acompaña al arrepentimiento, en este caso en el pueblo de Nínive. Acompañó. Punto número 6. Ayunamos para humillarnos. Dios ama el corazón contrito y humillado. Y esto es como una actitud de humildad. No es porque yo estoy orando y ayunando, yo soy más humilde que mi hermano que no ayuna y que no ora. No. Vuelvo a repetirlo. No. Simplemente es una disciplina que yo tengo que practicar. ¿Por qué? Porque si yo ayuno, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Encerradito. En la mayor posibilidad que tú tengas, que nadie se entere que tú estás ayunando. Como dijimos, no pongas cara triste, que es lo que hacían los fariseos y los saduceos. Ay, es que estoy ayunando. Ayúdenme, oren por mí. Estoy que me muero de hambre. No, hermano, no. Si es posible que nadie se entere de lo que estás ayunando. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27. Primera de Reyes, 21, 27. Primera de Reyes 21, 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó, se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí?
Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Conoce la historia de Job? ¿Conoce la historia de Job? ¿Qué pasó con Job? ¿Alguien me lo puede decir? Totalmente destruido. Pereció todo. 10 hijos murieron. 10 hijos. La Biblia, mire hermano, no relata que Job ayunó. Pero ¿quién va a poder comer con 10 hijos muertos? Eso hay que deducirlo por lógica. ¿Quién va a poder comer? Yo me acuerdo cuando mi papá murió o cuando mi madre murió. Si no dan ganas de comer, ¿quién va a comer? 10 hijos. Con uno comió David, pero con 10 hijos murieron. Hermano, necesitamos buscar al Señor en ayuno y oración. Buscar un genuino arrepentimiento. Salmos 35:5, escuche lo que dice. Salmos 35:5. Sean como paja delante del viento, como el ángel del Señor acosándolos. ¿Me he equivocado, creo? ¿55 puede ser? 55:5. Hermano, yo también me equivoco, hermano. Es que nadie lee. Eso, exactamente, ahí está. Terror y temblor me invaden y horror me ha cubierto. Necesitamos buscar una humillación, hermano, delante de Dios. ¿Y cuál era el contexto del salmista David? Su pecado, lo que había hecho, lo que había cometido, lo que él creía que nadie lo había visto. Él allá escondidito hizo lo que hizo y la dejó preñada todavía. Y va y lo mata, premeditación, alevosía. ¿Cuántos, si estuviera David ahora mismo bajo este país, cuántos agravantes? Premeditación, alevosía, lo estudió, lo meditó, ahora entran los psicólogos. Uf, ¿cuántos años de prisión le han metido a David? Su pecado fue tremendo. Asesinato, adulterio, codicia. Podemos meter un montón. Horror, 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 dice. Terror, temblor me invaden y el horror me ha cubierto. Hermano, cuando usted comete algo malo delante de Dios, ¿no siente eso? ¿No hay algo? Una intranquilidad. Algo que le abate hasta que no corra a los pies de Cristo y confiesa su pecado. Mientras que callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Mis huesos se envejecieron. Hermano, ¿no ve la gente que anda en pecado? Yo veía a un familiar mío y más viejo lo miraba yo. El pecado envejece. El pecado abate los huesos. Cuanto más la gracia de Dios está en tu vida, en la iglesia, más joven nos vemos. Y algunos hasta guapos. Punto número 7. Ayunamos para expresar una preocupación al Señor. Estamos preocupados muchas veces. Ayunamos para expresar una preocupación al Señor. Pero, ¿qué está hablando, pastor? Bueno, muy bien. Como cristianos nosotros tenemos que preocuparnos ¿por qué? Punto principal, la predicación del evangelio. Usted ahora mismo, yo le voy a poner en contexto a nivel
términos generales, en el mundo que vivimos ahora en el mes de noviembre, el día 20 de noviembre. ¿Sabe lo que está pasando en el mundo hoy? ¿Lo sabe? Si usted mira la noticia, usted lo sabe. Hay muchos exiliados por la guerra. Hay mucha hambre. Hay mucha desnutrición. Hay muchos desamparados. Ahora, la preocupación por la obra y la predicación de su evangelio. Yo le digo una cosa, hermano. ¿Usted está orando por los pastores en Ucrania? ¿Por la iglesia en Ucrania? ¿Usted está orando y ayunando por los pastores en Rusia? ¿Por la iglesia en Rusia? ¿En la China? ¿En la India? ¿En Corea? ¿Aquí mismo en España? ¿Usted está orando? ¿Ayudando? Expresa su preocupación. En usted hay una preocupación porque el avance del evangelio. Usted se encierra en su habitación y no prueba alimento y le dice: Señor, abre las puertas a los pastores que han dedicado su vida, a los misioneros que están ahora mismo allá predicando a costa de su vida. Yo me acuerdo cuando yo un día oré: Señor, gracias porque lo has sacado a esos hombres. Yo quiero mi comodidad, yo busco dormir tranquilo. Ellos no, ellos han dejado su comodidad y ellos están allá pagando el precio. Yo no. Señor, guárdalos, cuídalos, protégelos, porque ellos dejaron la comodidad. Ellos abandonaron su sitio, su lugar. Y muchas veces ayuno forzoso porque no hay para comer. Ellos y sus familias. ¿Eso te preocupa a ti? Si no te preocupa, debería preocuparte. Para que el reino avance, para que Dios les provea, para que ellos sigan predicando el evangelio del Señor. Para que las puertas se abran y ellos puedan predicar sin miedo y sin temor. Para que las puertas sean de bendición, que se abran para aquellos hombres. ¿Te preocupa a ti eso? Deberías ayunar para que la preocupación de Dios entre en ti. Claro, nosotros vivimos aquí tranquilos, tenemos un techo, una cama, 3 edredones si nos hace frío, colcha, comida, nos levantamos, abrimos la despensa y tenemos para elegir comida. Desde magdalena hasta bocadillos, chorizo, pollo, lo que querramos, empanada de la hermana Vicky. Hermano, ¿te preocupa que ese pastor que está en Ucrania no tenga para comer? ¿Has llorado por esa iglesia? ¿Por sus hijos, sus mujeres, sus niños? ¿Hay una preocupación patente, latente en tu corazón por ellos? La iglesia no puede permanecer indiferente a esta situación. No puede, no debe. Deberíamos orar y ayunar por ellos para que el Señor los bendiga, los cuide, les provea el alimento, le abra puertas para que el reino siga siendo predicado. Eso lo podemos ver en Nehemías capítulo 1, del 3 al 4. No lo vamos a leer, búsquelo usted o apúntelo. Ya lo lee en su casa, por falta de tiempo. Nehemías capítulo 1, del 3 al 4. Punto número 8. Ayunamos para atender las necesidades de otro. Ayunamos para atender las necesidades de otro. Vamos a Isaías 58. Isaías 58. El 3 y el 4, Isaías 58, 3 y 4 dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Porque no hemos humillado y tú no nos haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Usted, hermano, se imagina usted ayunando y peleando con su madre? ¿Peleando con su mujer? ¿Maltratando a sus hijos? ¿Se imagina usted orando y ayunando, levantándose de rodillas y viene a lo mejor su hijo a pedirle un consejo? ¡Ay, apártate de Vicky! No quiero nada. ¡No me molestes! ¿Pero qué?
Ahí hay una dicotomía, hay un desacuerdo. Porque vienes de orar y de ayunar y ahora lo apartas a tu hijo, no quieres ni escucharlo ni nada. Qué fuerte, ¿no? Eso es lo que está diciendo Isaías. Para herir con puño malvado. No ayunéis así. Así no vale el ayuno. Tenemos que ayunar sinceramente, no hipócritamente. No hipócritamente. Entonces, pastor, entonces Dios, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues vamos al versículo 6 y al 7. Escucha lo que dice. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas de los yugos, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. El 7. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Ay, hermano. ¿Cuántos de nosotros vienen a pedirnos ayuda muchas veces y le cerramos la puerta? Voy a orar para que Dios te provea la comida y nosotros tenemos un montón de comida ahí. Patata, cebolla, macarrones, aceite y de oliva todavía. No, de oliva no reparto. Yo no doy aceite de oliva a nadie. Es caro. Atún, arroz, carne. Hay en tu corazón hacerle una comprita de 10 euros, 20 euros. ¿Algún hermano que no tiene documento y está pasando necesidad, hambre? Claro, como no te enteras, como no preguntas, no sabes qué hermano de la iglesia está pasando necesidad. Claro, tú estás feliz con tus 1.200 euros que te llega a la cuenta cada mes, tus 900, tus 1.500. Y lo otro, porque se busquen la vida, pastor, así como yo me la busqué. Ayunamos para atender las necesidades de otros. Como dije hace 30 segundos, tú no puedes ser, el cristiano no puede ser indiferente a las necesidades de los otros que se pasan en la iglesia. También ayunamos para vencer la tentación. Para vencer la tentación. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Punto número 9, para vencer la tentación. Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Jesús ayunó y oró. ¿Para qué? Para vencer la tentación. Para vencer la tentación. Ay, pastor, es que la carne es débil. y me pudo más. Madre mía. No, hermano. Antes que te llegue la tentación, pues tienes que orar y ayunar para que tu carne esté débil, pero en el espíritu. El espíritu. Ayunar y orar. Jesucristo oró y ayunó antes de la tentación. Antes. ¿Y cómo salió Cristo de la tentación? Victorioso. En victoria. Vencedor. O sea que tú no tienes pretexto. Si tú vives en pecado es porque a ti te gusta el pecado. A ti te encanta y te deleita el pecado. Te gusta mentir. Te gusta practicar lo que tú practicas. No hay pretexto. No hay. Ayuna para vencer el pecado. Punto número 10 y último punto. Ayunamos para expresar amor y comunión con Dios. Ayunamos para expresar amor y comunión con Dios. Lucas 2:37. Lucas 2:37. Dice la palabra del Señor así. Lucas 2:37. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día ¿con qué? Con ayuno y oración. ¿De quién está hablando? ¿Quién es esta mujer? Ana. Dice que después que murió su marido, ella enviudó. Y a partir de ese año, 84 años tenía esta mujer. No sabemos a los cuántos años quedó viuda. No lo dice la Biblia. A lo mejor quedó a los 20. Quedó a los 50.
Si fue a los 50, 34 años ayunando y orando, noche y día, dice la Biblia así, noche. Vamos a leerlo. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día, con ayunos y oraciones. Con ayunos y oraciones. Hermano, una mujer de 84 años, anciana, viuda, entregada por completo a la oración y al ayuno. A una tremenda devoción y amor al Señor. Tremenda oración, tremendos ayunos. Una devoción, una dedicación al Rey de Gloria. ¿Qué es lo que quería esta mujer? ¿Alguien sabe qué es lo que quería esta mujer? Ver al niño Jesús. Su anhelo, su amor, su pasión era ver al Rey de los judíos, al libertador de su pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? Lo vio. Lo vio. Wow. El ayuno para Ana era un deleite, era una satisfacción. Vivir este tipo de vida para ella delante de Dios era una alegría, era un gozo. No era un martirio, no era dolores tras dolores, no. Y aparte de eso, hermano, hay un libro del pastor John Piper, se llama El hombre de Dios, hombres de Dios. Yo se lo recomiendo que usted lo lea. Habla solamente de lo que es el ayuno. Hoy estamos viendo algunas partes de la disciplina. Y en medio de todo eso el ayuno, pero John Piper habla netamente del ayuno, profundamente. Hambre de Dios. Hermano, como conclusión, te quiero dejar 3 puntos. Te quiero hacer 3 preguntas para cada uno de ustedes. Niños, jóvenes y adultos, matrimonios y todo aquel que me está mirando y escuchando. Te quiero hacer 3 preguntas como conclusión. Número 1, ¿confesarás tu pecado por tener temor y miedo al ayuno a partir de hoy? No me respondas, solamente usted ahí en su conciencia. ¿Confesarás tu pecado? Porque es pecado, hermano. El haber tenido temor, miedo por el ayunar. Punto número 2. O pregunta número 2. ¿Ayunarás cuando el Espíritu Santo te lo indique? Eso espero. Pregunta número 3. ¿Planearás hacer un ayuno a partir de hoy dedicado a Dios para expresarle a Él que realmente vas a ayunar a partir de este tiempo en adelante? ¿Lo vas a hacer como una disciplina en tu vida continuamente? ¿O de tiempo en tiempo? Pero lo que no puede ser, hermano, es que pasen los años y pasen los años y tú no puedas experimentar esta disciplina de buscar al Señor en ayuno. 40, 50 años y nunca has podido ayunar un solo día, medio día, 2 días. Qué tremendas bendiciones te pierdes, hermano. Qué tremendas bendiciones. Que el Señor pueda tener misericordia y hoy pueda estar tocando tu corazón, tocando tu alma y que te puedas volver a Él en arrepentimiento y fe y decir: Señor, perdóname, perdóname. Pon en mí el querer como el hacer, porque al final es Dios el que pone el querer como el hacer en tu vida para que tú tomes la decisión de volverte a Dios en ayuno, en oración. Ponte de pie, iglesia. Señor, te damos las gracias, Padre, en este tiempo, por tus misericordias, por tus bondades. Señores, yo creo y confieso y lo creo firmemente que tú has hablado a nuestro corazón, has ministrado nuestro pensamiento, nuestro espíritu, para volvernos, Señor, en
a ti nuestro rostro en lloro, llanto, lamento, silicio, en ayuno, Señor, a ti, para poder, Señor, cumplir con todas las cosas que como cristiano, como hijo tuyo, yo tengo que cumplir, Señor. Oh Padre, por favor, no porque tú me obligues, porque tú no me obligas a nada, sino, Señor, porque yo me siento en la obligación por lo que tú has hecho por mí. Lo entregaste todo por mí. Lo dejaste todo por mí. Señor, dame la fuerza, dame la energía y la capacidad, Señor amado, para poder entregarme en ayuno a ti, en oración, en alabanza, en devoción, al único Dios verdadero, aquel que lo merece todo, aún mi propia vida. Aún si en algún momento demandaran de mi vida, Señor, tú eres digno de mi vida. Tú eres digno de que yo muera por ti, Señor.